buenas tardes, ¿cómo estáis? 6:30 en punto de la tarde. Don Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas tardes, a mí no me pregunte la hora porque tú y yo siempre tenemos horas la hora diferente. Siempre tú ya es la de Nueva York, mira que te encanta. No, lo que llevamos son unos minutillos. Venga, vale. O sea, tú llevas la de Marruecos entonces, ¿no? Unos minutos arriba. Yo llevo Greenwich, siempre. Ah, qué bonito. Siempre. Greenwich. Lo que yo no sé es lo que tú llevas. ¿Conoces Greenwich? No, yo no. Es un pub que está al lado de mi casa. ¿Dónde está? Irlandés. No. Increíble. ¿Qué tal, a mí menos mal que me hicieron el Eurotúnel y con eso conseguí llegar a Londres, porque si no yo no llegaba. Oye, ¿qué tal cuando se va por el Eurotúnel? Excelente. ¿Sí? Sí, un gran invento. Yo estoy esperando que lo hagan también en el estrecho de Gibraltar para ya ir a Marruecos también, como el que va de paseo. Lo digo, aquí empiezan las obras y las dejan suspendidas. Bueno, que te digo una cosa, que eso, el tema del túnel del estrecho, yo creo que es de casi toda la vida. Está ideado y además es realmente factible, o sea que no hay ninguna discusión en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, es un obrón de narices y hoy ahora mismo tenemos parados los puentes normales. Imagínate como un túnel de esas características. Pero te aseguro que la experiencia es extraordinariamente grata, es decir, no tienes ninguna sensación en absoluto de claustrofobia, ni de asfixia, ni de agobio, ni de nada por el estilo, ¿no? Bueno. Sobre todo si no se te queda el tren a la mitad del túnel como pasó una vez. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de muchos temas. Hacemos siempre los viernes, sabéis, un repasito a lo que ha pasado durante la semana y lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a hablar un poco de todo. Don Fernando Sicre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, pero yo le digo a Juan Carlos que no des idea, porque con los presupuestos andaluces que tenemos, esta gente son capaces de meterlo y nos endeuda ya, pero para toda la vida, directamente. Directamente, tú lo has dicho. No de idea, porque las cosas no son buenas. Además, los nietos pagando el tunelcito. Los nietos y muchos más. Y muchos más. Sí. Madre, ¿cuántas Hombre, generaciones? hay ayuntamientos en Andalucía, la Junta no lo sé porque como las cuentas de la Junta son casi material desclasificable, o sea, esto es como un expediente X, ya veremos alguna vez si nos enteramos de las cuentas de la Junta, pero hay ayuntamientos en Andalucía que tienen pignorado todos sus ingresos en el banco hasta 25 años. ¿Pero de qué viven? No, vamos a ver. Pueden vivir porque les llega el ingreso. Lo que quiere decir que el ingreso al final no es del ayuntamiento, es propiedad del banco. Claro. 25 años. 25 añitos. Madre mía. Don Francisco García. Muy buenas tardes, ¿Qué Agustín? pasa, Fran? ¿Cómo estamos? Muy bien, estupendamente. ¿Sabes que hoy hace 100 años que llegaban los supervivientes del Titanic a Nueva York? Querían lo de la serie de supervivientes de Telecinco. No, te lo digo porque, hombre, el barco quedó a la deriva y no vamos a ser catastrofistas con la situación también de Andalucía a partir del gobierno que con salga. Tus paralelismos. Sí. De verdad. Siempre que dice, tú sabes que hoy se cumple, digo, madre mía. Esperemos no ser titánicos aquí en Andalucía, ¿no? Que tengamos esta situación, vamos a esperar el Carpatia soltaba a los supervivientes en las costas de Terranova. Ahí ¿Podía estaba. ser? ¿Sí? ¿Juan Carlos? No, perdón, sí. Sí, efectivamente. Y fue en este caso cuando llegaba a aguas de Nueva York. De todas maneras, nosotros no hemos hecho el Titanic. Cuando desembarcaba. Nosotros no hemos hecho el Titanic. Yo es que tengo un empacho de Titanic. Sí. ¿A ustedes nos pasa también? Sí, esto de la cultura anglosajona, porque sí, aquí hemos tenido también en Andalucía, además, marineros que han pasado cuestiones de este tipo, es decir, que se han hundido. Nuestra señora Atocha. Por ejemplo. Ahí está, y no le hemos dado tanta bombo, llevaba más oro. Tienes razón. Y efectivamente, o sea, es que la que se ha montado con el Titanic es que está de una moda modísima que para mí particularmente es insoportable, de verdad. Sí, es que el marketing yankee anglosajón es así. Después de... ¿Sabéis lo del capitán del Titanic, no? Las dos noticias que dio a todos. Dijo, bueno, tengo dos noticias. Una buena y una mala. Dice, la mala es que nos hundimos, acabamos de encontrarnos con un iceberg y nos vamos a pique. Dice, la buena es que nos dan 8 Oscars. José Luis. Creía que iba a decir que el Atlético de Madrid... Buenas tardes, José Luis Rufo. Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal estás, José? Bien, hombre, pero bien. estamos hablando todos aquí de catástrofes y encima, con lo que se nos puede venir encima, empieza a pensar uno que casi lo mejor es que los mayas acierten, ¿no? Que daban ya como que esto acabe cuanto antes. unos meses, que se acabe la agonía. Quedan 7 meses Nos queda tiempo todavía. A seguir pagando. Total, el puente de Cádiz seguirá a la mitad, yo creo que lo mejor de túneles ya ni hablamos. O sea que prácticamente habrá que rezarle a los mayas para que acierten. Y los puentes de la feria, eso ya no lo han quitado también. Eso ya los puentes del Corpus de la feria, ya todo eso no existen tampoco.
Bueno, José Luis, ¿el estado mental del andaluz medio? Qué pedazo de pregunta. Es pregunta de viernes tarde. Revisable. Mira, Agustín, te voy a hablar de mi vecino. Vaya. Me lo pone usted cada vez más complicado. La gente en el blog está nerviosa. No hay estudios estadísticos que reflejen, pero vamos, basta con darse una vueltecita, hablar un poquito con el vecino y ver que la cosa está caldeilla, ¿no? Pero bueno, la 9ª legislatura ya ha comenzado. ¿Esto ha repercutido en la tranquilidad mental de Andalucía? Hombre, para algunos creo que no. Para algunos creo que le ha dado todavía mucho más intranquilidad. De todas formas, ahora haciendo un poquito de coalición al comienzo de la legislatura, os he estado escuchando en anteriores programas y muchas llamadas que se han ido recibiendo, incluso de votantes de Izquierda Unida, que dicen que se sentían defraudados porque se iba a formar gobierno con el PSOE y demás. Bueno, es algo que tampoco estaba tan fuera de los planes, ¿no? Incluso que Izquierda Unida defendía en su programa y que Izquierda Unida en campaña pues insistió en que lo iba a hacer, sí. Con lo cual me imagino que habrá mucha gente que no se sentirá tan defraudada y estará tranquila. A otros pues quizás nos dé un poquito más de temor lo que pueda pasar, pero esperemos acontecimientos. Hombre, para precisar más, yo creo que el que más insistía era Diego Valderas. Sí, más que Izquierda Unida era Diego Valderas particularmente. Próximo vicepresidente de la Junta y además con mando transversal. Políticas transversales. Sí. De momento, tú date cuenta, han renunciado a la presidencia del Parlamento para tener más consejerías. O sea que pintan basto, y lo que pasa es que va a tener también que Izquierda Unida cambiar mucho su discurso, porque Izquierda Unida ha desarrollado un discurso también fuerte de oposición, por ejemplo, con el tema de los temas económicos, con el tema del déficit, con el tema del sector público, etcétera. Ya empieza a decir que bueno, que tiene que aceptar el tema del déficit por imperativo legal, está ya en plan nacionalista Batasuna. Está, por ejemplo, también, bueno, pues ya ahora ya no se habla de comisión de investigación, a pesar del escandaloso saqueo que ha habido de la Junta de Andalucía y que todos conocemos y que está no solamente en los periódicos, sino en los juzgados de instrucción, las distintas causas. Bueno, pues resulta que ya no estamos hablando de comisiones de investigación, a pesar de tanto haberlo exigido, sino que ahora estamos hablando de una comisión de trabajo en la que se decidirá si se hace sobre alguna cuestión alguna comisión de investigación. Joder, cómo cambian los discursos cuando se tiene acceso a un sillón, ¿no?, de consejería, ¿no? Pero además, Juan Carlos, ¿qué versión nos creemos de Izquierda Unida? La famosa Diego Valderas de no queremos sillones y sí queremos propuestas que prosperen en Andalucía. Parece ser que no, que esa propuesta no se va a llevar a término por parte de Izquierda Unida, porque los sillones los tienen al alcance de la mano. Y Fran, ¿y has visto el documento, el que nos contaron Centella y Susana Díez, claro, lo que decía? Bueno, más tópico no puede ser, ¿no? Profundizar en la democracia. Claro. Uno de los acuerdos puntuales es profundizar en la democracia. De todas formas, si me permite... profundizar en la democracia, y lo primero que hacen en el Parlamento de Andalucía ha sido que la fuerza más votada, que es la del Partido Popular, ha quedado relegada a los menos puestos precisamente posibles dentro de la mesa del Parlamento y, por supuesto, en la presidencia. Porque otra incongruencia más de Izquierda Unida. Izquierda Unida se ha hartado de decir que quien tiene que presidir el Parlamento de Andalucía es un partido de la oposición. Bueno, pues va a gobernar el PSOE en coalición con Izquierda Unida y el presidente del Parlamento va a ser el señor Manuel Gracia del PSOE. Que para el primer día ya lleva Izquierda Unida una buena dosis de coherencia. ¿Le otorgarán los 100 días de gracia? Que ayer decía Fran esta frase tan... Yo creo que no va a ser posible, precisamente por esa situación de colapso en lo económico. Oye, realmente, y Fernando, que conoce muy bien los números, las cuentas y la economía, realmente la frase de ayer de Mariano Rajoy en Colombia es dramática. Demoledora, ¿no? Señores, no tenemos dinero para el gasto público, tranquilizando los mercados. Es terrible, Fernando. Bueno, sí, pues aunque te parezca mentira eso, tranquiliza más que intranquiliza a los mercados. No tranquilizará a los ciudadanos, pero no a los mercados. Sí, la semana entraba pues pegando tiros, como si fuese un cowboy en mitad del oeste, y con independencia de las anécdotas reales, pues bueno, la prima se dispara hacia arriba, la bolsa se dispara hacia abajo, y para pegar tiro hay que tener dinero. Y el señor presidente del gobierno anunciaba que no hay dinero. Y para colofón,
el señor Sánchez Gordillo decía que Andalucía es una nación sin soberanía. Entonces ya el que se va a pegar el tiro soy yo directamente. Después de semejante tontería, ¿no? En fin, eso es lo que hay. Por eso decía que nos vamos a reír de vez en cuando, pero vamos a hincharnos de llorar. Estos años que no, sí. Va a haber más lágrimas que risas. Con toda seguridad. Madre mía, vaya viernes. Bueno, una cosa... ¿Y ahora qué? Pero ¿y tú para qué preguntas? ¿Para qué he entrado yo en el plato? ¿Y ahora qué? Por un trozo pan, como dice aquí, me dice Juan José González. Ayer comentábamos que alguien estaba en Twitter diciendo pues cosas, no sé, necios y tal. Juan José González, que el hombre dice aquí: Agustín, que bajo has caído por un cacho de pan. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ahora lo echáis al cajón, que no se entere. Que no lo echamos al cajón, lo leemos, Juan José González. De todos modos, hubo mucha gente también te respondió en Twitter, y yo no te voy a responder, sencillamente que por un cacho de pan no es, hombre, son varias barras. No, y aparte de eso, te quiero decir que hombre, tampoco, yo creo que yo considero que me merezco más, pero bueno, me pagan lo que me tienen que pagar como profesional que soy, ¿no? Pero de todos modos, Juan José, aquí tienes tu lugar de reunión cuando quieras. Sin insultar, serás siempre bienvenido, Juan José. ¿Vale? Somos un equipo. Vamos a decir también que, por ejemplo, María del Mar García ha dicho en Twitter, dice: de la noche a la mañana Izquierda Unida le ha dejado de importar la corrupción en Andalucía. ¿Eso puede ser cierto? ¿Es cierto? Yo no sé si la ha dejado de importar o no, o es que lo que está manteniendo son dos discursos distintos, o es que la línea oficial que representa a Diego Valera está haciendo una cosa y la opinión del conjunto de los militantes de Izquierda Unida va por otro lado. Pero los hechos, que es lo único sobre lo que podemos opinar, lo que nos indican es que, como mínimo, están mirando para otro lado, que es lo que yo comentaba antes. O sea, si antes ha habido una exigencia constante de comisiones de investigación, los casos son los que son. Hoy el señor Antonio Fernández ha estado declarando ante la jueza Alaya. El señor Guerrero está en la cárcel. El chofer del señor Guerrero está en la cárcel. Si tenemos los casos Invercaria, si tenemos los casos del plan Bahía Competitiva, si tenemos los casos del plan Proteja, bueno, puedo seguir todo lo que tú quieras si no me paras. Ya. Si tenemos, Stop. Si tenemos todos esos casos que conocemos todo el mundo y en el Parlamento no se deja que haya ninguna comisión de investigación, hombre, aparte de que se ha dicho esta mañana que sí, que eso va a existir, ¿no? Que no, que lo que va a existir es una especie de comisión de trabajo para evaluar si hay o no interés en comisiones de investigación sobre qué aspectos y sobre qué tipo de cosas. O sea, que eso no es una comisión de investigación, que eso es... eso es una comisión de las de Napoleón, para que nos entendamos, ¿eh? De esa de vamos a ir poniendo comisiones, y ya veremos que el tiempo lo cura todo. Van a tener que demostrar muchísima coherencia. Hablo de Izquierda Unida, porque en este pacto, en esta alianza con el PSOE, al PSOE ya lo conocemos en el gobierno andaluz sobradamente, con esas legislaturas anteriores, con esos 30 años ya de gobierno en San Telmo, y realmente va a ser Izquierda Unida porque ellos han preconizado precisamente que serían muy vigilantes de todo lo que iba a ocurrir, sobre todo en el capítulo de la corrupción. Entonces yo creo que el foco se va a planear directamente sobre Izquierda Unida y las políticas que van a hacer dentro del gobierno andaluz. Y sobre todo en las consejerías, veremos si es empleo, veremos si es medio ambiente, veremos si es educación, por ahí apuntan precisamente a que pudieran ser estas tres, y también ver si esa vicepresidencia de Diego Valderas afecta directamente al órgano político estructural dentro de la Junta, que sería la Consejería de Gobernación. Él puede ser consejero de Gobernación y vicepresidente de la Junta de Andalucía. Aún así, yo insisto en una idea, es decir, la posición de Izquierda Unida tampoco nos puede asombrar tanto. Izquierda Unida, cuando estaba haciendo campaña, la campaña no la estaba haciendo contra el Partido Socialista, la campaña de Izquierda Unida era, al menos lo que yo recuerdo, su mensaje era permanentemente, parecía que le estaba haciendo, que el que estaba en el gobierno era el Partido Popular, y la campaña era en contra del Partido Popular. Sabíamos prácticamente que esto iba a ocurrir, que iban a llegar a acuerdos, por eso, hombre, no entiendo tal sorpresa o esperar de Izquierda Unida otra cosa distinta a lo que ya se preveía. Mamen Pedemonte dice: aguantarán carros, carretas y carretón para no dejar el sillón. Están dispuestos a todos, al tiempo.
Bueno, si firman un acuerdo de legislatura, estamos hablando de, en principio, 4 años de gobierno. Es mucho aguantar. Lo que estoy diciendo, Luis, vamos a ver, el problema aquí es que para Izquierda Unida esto es una situación de esquizofrenia. Es decir, o se comporta como lo que ha predicado, o se aviene al poder y tiene otro comportamiento completamente distinto. Es decir, o es Dr. Jekyll o es Mr. Hyde. Es lo que tiene que hacer Izquierda Unida. Si Izquierda Unida lleva a la práctica lo que ha venido predicando, es evidente que ese gobierno es insostenible, por muchísimas razones, porque entre otras cosas no hay recursos económicos para aplicar las políticas de gigantismo del sector público que predica Izquierda Unida. O sea, como eso es imposible, pues entonces evidentemente no podrá llevarse a cabo y eso se romperá, ¿vale? Y por otro lado, si se aviene a compasarse al escenario del PSOE en el poder, del PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues Izquierda Unida está condenada a ir sufriendo progresivamente una fagocitación del PSOE e ir prácticamente perdiendo poder, perdiendo capacidad electoral y posiblemente pues condenada a un fracaso político de futuro, como le ocurrió en su caso al Partido Andalucista. Digamos, pero Izquierda tiene el apoyo explícito de los dos sindicatos mayoritarios, de comisiones y de UGT, y tienen el apoyo explícito, el pacto entre PSOE e Izquierda Unida. Y esto, si lo relacionamos con el tema de las comisiones de investigación y concretamente el tema de los ERE, resulta que el tema de los ERE, una de sus finalidades fundamentales ha sido el mantenimiento de la paz social comprada. Y por lo tanto, en esta paz social comprada, los sindicatos tendrían mucho que decir. Los primeros interesados en que Izquierda Unida esté en el gobierno y tome decisiones en relación a nivel parlamentario con las comisiones, es que ellos tienen mucho que ver en todo lo que ha pasado. Y por lo tanto, estando un socio, entre comillas, de ellos, porque Izquierda Unida tiene una servidumbre importante como consecuencia del apoyo explícito de Comisiones Obreras y de UGT, es cierto que estos dos sindicatos están interesados en que mediaticen de una forma u otra, si es que se pone en marcha alguna comisión, las propias comisiones. Yo, de todas maneras, es verdad lo que dice Fernando, porque además es clave para entender el escenario de esta obrita de teatro que nos están representando, es clave entender el papel que están protagonizando también los sindicatos, comisiones obreras y UGT, pero absolutamente clave, si no, no sería entendible. Y por tanto son los que le están dando la bendición a todo este pacto o a toda esta componenda, que cada uno lo llame como considere que lo debe de llamar. De todas maneras, lo que yo quiero también es que alguna vez analicemos a quienes representan también Comisión Obrera y UGT, porque a veces tendemos todo a darle demasiada importancia, relieve o protagonismo a aquellos que hacen mucho ruido, que no quiere decir que tengan ni la razón, ni quiere decir ni siquiera que representen opciones mayoritarias, socialmente hablando, y muchísimo menos políticamente hablando. Pero sí tendemos a favorecerlo con un exceso de credibilidad y de representatividad, fundamentalmente porque son quienes protagonizan más ruido social, o más ruido laboral, o más ruido político o social, o sindical. Y eso no es cierto. De hecho, estamos viendo muchos sectores y cada vez más donde los sindicatos mayoritarios no son precisamente Comisión Obrera y UGT. Y además, en cualquier caso y específicamente, los sindicatos de este tipo de clase, desde luego, lo que no representan es al conjunto de la sociedad. Y si representaran al conjunto de la sociedad, lo que tienen que hacer es presentarse con sus marcas, por cierto, con sus marcas políticas, que esas son PSOE e Izquierda Unida. En otras palabras, que al final son los mismos, es lo que quiero decir. Al final, el señor del PSOE es de UGT como el señor de UGT es del PSOE, o el señor de Izquierda Unida es de Comisión Obrera como el señor de Comisión Obrera es de Izquierda Unida. Que al final esto es una especie de obrita de teatro en el que simula, el mismo actor simula distintos papeles. Precisamente, si analizamos los nombres y la procedencia de los integrantes de las consejerías de empleo desde el año 82, desde que se instituye la Junta de Andalucía, observamos que la práctica totalidad de los consejeros, viceconsejeros y directores generales y delegados provinciales, todos han sido miembros de la UGT, con el carné en la boca para entrar. PSOE y UGT. Y claro,
UGT, lógicamente, son suyos los que están involucrados y les interesa, están metidos en la posibilidad de controlar, no la justicia, gracias a Dios a la jueza Laya no le hace falta a nadie para que diga lo que tiene que hacer, pero sí las comisiones de investigación, por descontado. Abundando en vuestras palabras, es verdad que sobre todo la UGT está pues bueno, inmersa hasta el tuétano en esa estructura política estructural de la Junta de Andalucía. Realmente es así, lleva siendo así muchísimos años y esa representación no sería entendido hoy día un gobierno andaluz, un gobierno en el que esté inmerso el PSOE, es decir, en todos estos años que han transcurrido de gobierno, en todas estas legislaturas, en las que la propia estructura gubernativa de la Junta de Andalucía no se tomase muy en cuenta y no estuviesen presentes bueno, pues todas las personas que pertenecen al propio sindicato, a la propia Unión General de Trabajadores. A pesar de lo que estáis hablando del tema de la fuerza de los sindicatos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. No tenemos que olvidar la posición, como dijiste antes, esquizofrénica que se le plantea ahora a Izquierda Unida. La factura puede ser inmensa. El tema de los sindicatos, a pesar de hacer mucho ruido, como bien decís, pero yo no sé hasta qué punto tiene esa fortaleza a nivel social para hacer que Izquierda Unida aguante 4 años de gobierno y muchas veces en contra de sus principios. Y la factura puede ser gorda, puede ser bastante amplia. De hecho, ya más de un miembro de ese partido incluso ha hablado, no sé cómo pensáis vosotros, si eso puede ocurrir o no, incluso de decisión. Bueno, no lo sé. Cindy en Twitter dice, yo creo que no aguantan 4 años, que dentro de 1 año y medio elecciones otra vez. ¿Fernando? Sí, pero es que se habla aquí del concepto de la fortaleza sindical. Vamos a ver, en números, los afiliados de todos los sindicatos españoles, no de los mayoritarios exclusivamente, a nivel del Estado representan, no llega al 11% de la población activa. Significa que eso es algo menos del 5% de la población española. Es decir, una representación del 5% es nimia, es que prácticamente no tiene acceso al Parlamento, para entendernos. De todos los sindicatos, ¿qué ocurrió? Que como consecuencia de la institución de los pactos de la Moncloa y de las normas que en aquel entonces salieron por una cuestión histórica muy concreta, se ideó el concepto del más representativo porque el Estado necesitaba un interlocutor, necesitaban hablar con alguien. Y por eso se instituyó ese concepto de más representativo, pero de mayoritario y más representativo. Pero es que la cosa han cambiado tanto sin haberse cambiado las leyes, que los propios tribunales, en sentencias numerosas, para dar auténtica representación a otros colectivos, han tenido que hablar de una mayor representación en el conjunto del sector. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a CESIF. ¿Y qué ocurre? Pues que observamos cómo en la propia Junta de Andalucía, en la gestión del problema de la administración pública y de la reforma de ella, siguen estando presentes permanentemente y de forma casi exclusiva los sindicatos mayoritarios, Comisión Obrera y UGT, cuando no son, en este caso y en el caso concreto, los más representativos en ese sector, que son los tribunales profesionales de funcionarios y la CESIF. Lo cual es absolutamente contradictorio y en el fondo es vergonzoso que tengamos unas normas que no responden al sentir de los tiempos en el momento que corre. Fernando ha dado, como siempre ha sido preciso y ha puesto el punto en la I de la clave. Aquí, efectivamente, en el desarrollo de la transición primero y de la democracia después, sobre todo de la incipiente democracia española, el gobierno, el conjunto del Estado y fundamentalmente el gobierno ejecutivo necesitaba interlocutores sociales, los famosos interlocutores sociales. Y prácticamente de manera casi artificial surgen 2 grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y la COE, la famosa patronal, la COE. Porque para aquel entonces lo que existían realmente en España era el conjunto cameral de las cámaras de comercio. No había COE en Andalucía y no había patronal, que fue además una fórmula de alguna forma imitada prácticamente de la patronal francesa, ¿vale? Comisión Obrera es la única que tenía cierta presencia en España favorecida por el sindicato vertical de Franco,
sí estaba allí también y participaba y por tanto tenía cierta tradición, y UGT ni se sabía dónde estaba, ni se la esperaba, ni se contestaba. O sea, UGT estaba desaparecida en combate. O sea, que fue realmente una invención de la propia democracia y sobre todo facilitada a partir de que Felipe González es el presidente del gobierno en España. Y todo eso, con todo eso, efectivamente, se hace ese conjunto de drama social, que es del que yo antes hablaba, de que son los mismos personas o los mismos actores representando distintos personajes en el drama. Y se escenifican interlocuciones sociales, que por otro lado eran necesarias e imprescindibles en aquellos momentos, pues si no, no se hubieran llegado a los pactos de la Moncloa, etcétera. Realmente eran imprescindibles. Pero cumplieron su momento. Y ahora mismo, esos mismos agentes sociales, que estamos llamando constantemente agentes sociales o interlocutores sociales, no solamente es que no nos hagan tanta falta como nos hacían entonces, es que ahora mismo son insostenibles económicamente e insostenibles socialmente. Entonces hay que plantearse que desde luego este que está aquí no quiere que su dinero vaya ni a la patronal ni que vaya a los sindicatos. Y eso es lo que se está haciendo y es lo que se viene haciendo. Sí, pero para dejar claro lo que dice Juan Carlos y que no haya malos entendidos, que después la gente retuerce un poco las palabras, Juan Carlos está diciendo la insostenibilidad financiera de su mantenimiento, no su propia existencia. Que son por supuesto. Sí, muchas gracias por la precisión, Fernando, como siempre, pero efectivamente, yo de lo que hablo es que efectivamente, claro que son legítimos que existan con sus propios medios. Tienen derecho a la vida, pero no a costa de ese dinero. Lo que no tienen, ellos lo que no tienen es ningún tipo de derecho es a extorsionar mi dinero. Lo hemos entendido. Yo creo que quien quiera malinterpretar las palabras lo está haciendo adrede. O sea que hemos entendido perfectamente lo que quería decir Juan Carlos y lo ha aclarado Fernando. Vamos a hacer la primera pausa. Tenemos una llamada de teléfono. Va a ser la primera que entre, pero será después de esta brevísima pausa. Volvemos enseguida.